Adán y Eva fueron los primeros en todo, los primeros en habitar la tierra, en caminar con Dios, en pecar, y también los primeros en enfrentar la muerte. Pero aquí surge una pregunta intrigante. ¿Quién murió primero? ¿Fue Eva, la primera en caer en la tentación, o Adán, aquel que recibió directamente la orden de no comer del fruto prohibido? La Biblia nos habla con detalles de su creación, de su vida en el Edén, de su desobediencia y del castigo que recibieron. Pero cuando buscamos información sobre su muerte, el silencio es evidente. No hay versículos que nos digan claramente cómo y cuándo murieron. Sin embargo, esto no significa que no podamos encontrar pistas. Algunos estudiosos creen que la clave está en el libro del Génesis, entre líneas que pueden haber sido pasadas por alto. Otros buscan respuestas en textos apócrifos como La vida de Adán y Eva, un escrito antiguo que ofrece detalles sorprendentes sobre sus últimos días. ¿Podrían estos textos revelar lo que la Biblia no menciona explícitamente? Y aún más importante, si la muerte de Adán y Eva fue registrada de alguna forma, ¿por qué este detalle no fue incluido en los textos sagrados que conocemos hoy? Hay un mensaje oculto detrás de este silencio. Hoy vamos a sumergirnos en este misterio, explorando las Escrituras y otros textos históricos en busca de respuestas. Pero antes, dime en los comentarios, ¿alguna vez te habías preguntado sobre esto? ¿Tienes alguna teoría? Apoya este video con un me gusta y suscríbete al canal, porque así más personas podrán descubrir estos secretos escondidos en la Biblia. Ahora prepárate, porque lo que estamos a punto de descubrir podría cambiar la forma en que entendemos el destino de los primeros seres humanos. Si abrimos la Biblia y buscamos el relato detallado de la muerte de Adán y Eva, nos damos cuenta de algo sorprendente. No hay un registro explícito sobre cómo o cuándo murieron. En Génesis encontramos la genealogía de Adán y un dato crucial. Así fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Génesis 5:5. Pero ¿y Eva? No hay un versículo que mencione su muerte. Es como si su partida hubiera quedado en el misterio, sin un relato que nos diga qué sucedió con la primera mujer de la humanidad. Pero ¿por qué la Biblia omite este detalle? Algunos estudiosos creen que la razón es teológica. El foco del relato bíblico está en la transmisión de la línea genealógica que culminará en Jesús, el Mesías. Es por eso que en muchos casos las mujeres no son mencionadas en las genealogías, ya que la cultura de la época priorizaba el linaje masculino. Sin embargo, este silencio sobre la muerte de Eva ha generado siglos de especulación. Una de las fuentes más intrigantes sobre la muerte de Adán y Eva proviene de los textos apócrifos, especialmente la vida de Adán y Eva, un antiguo escrito judío que no forma parte del canon bíblico, pero que nos ofrece una versión extendida de los últimos días de la primera pareja. Según este texto, después de la expulsión del Edén, Adán y Eva enfrentaron una vida de sufrimiento, trabajando la tierra y experimentando el dolor que antes no conocían. A medida que envejecían, Adán enfermó gravemente y sintió que su fin estaba cerca. En esta versión, es Eva quien llora y suplica a Dios por la vida de Adán, pidiéndole que no lo deje morir. Pero el ángel Miguel se le aparece y le dice que su esposo debe partir, pues el pecado los condenó a la mortalidad. Eva, destrozada, se recuesta junto a Adán, llorando sin consuelo. Poco después, él muere y es enterrado por sus hijos. Días después, Eva también fallece y es enterrada junto a él. Si esta historia tiene algo de verdad o no, es una cuestión que sigue abierta. No forma parte del relato bíblico inspirado, pero nos muestra cómo algunas tradiciones antiguas intentaban llenar los vacíos dejados en las Escrituras.
Lo que sí sabemos con certeza es que la muerte de Adán y Eva fue el cumplimiento de la sentencia divina. Polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Lo que empezó con la promesa de una vida eterna en el Edén terminó con la realidad de la mortalidad, una herencia que ha sido transmitida a toda la humanidad. Pero hay algo más. Algunos teólogos creen que la ausencia de un relato detallado sobre la muerte de Eva es intencional, un mensaje que nos invita a reflexionar más allá de la simple cronología. Quizás no se trata de quién murió primero, sino de lo que su historia representa para todos nosotros. Y aquí surge una pregunta intrigante. Si el pecado trajo la muerte a la humanidad, ¿podría haber una forma de vencerla? En la siguiente parte, exploraremos qué significa realmente la muerte en la Biblia y cómo esta historia se conecta con la promesa de redención. Déjame saber en los comentarios qué opinas sobre la historia que acabamos de analizar. ¿Crees que los textos apócrifos pueden darnos pistas reales o son solo relatos añadidos con el tiempo? Suscríbete al canal y no te pierdas la próxima parte, porque lo que revelaremos podría cambiar tu perspectiva sobre la vida y la muerte según la Biblia. La historia de Adán y Eva no es solo un relato del pasado, una narración de lo que sucedió en los primeros días de la humanidad. Es, en muchos sentidos, la historia de todos nosotros. Nacemos en un mundo que, aunque hermoso, está marcado por el dolor, la lucha y la certeza de la muerte. Cada día que pasa nos acerca a nuestro destino final, y tarde o temprano nos encontramos con la realidad de nuestra propia fragilidad. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, la vida que conocían cambió para siempre. Ya no podían caminar con Dios como antes, ya no vivían en un paraíso donde todo estaba a su disposición. En su nuevo mundo, la tierra se resistía a dar frutos, sus cuerpos se cansaban, el tiempo dejó de ser una sucesión de días plácidos y se convirtió en una cuenta regresiva hacia lo inevitable. La muerte ya no era una amenaza distante, era el fin que les esperaba. La Biblia nos dice que Adán vivió 930 años, Génesis 5:5. Fue testigo del crecimiento de sus hijos, de las generaciones que comenzaron a poblar la tierra. Pero con cada nacimiento también llegaban las primeras pérdidas. Aunque el relato bíblico no nos da detalles sobre la muerte de Eva, es posible imaginar el peso que cargaban ambos. ¿Cuántas veces habrán recordado la promesa de Dios? ¿Cuántas noches habrán llorado por el Edén perdido? ¿Cuántas veces habrán sentido el peso de la mortalidad sobre sus hombros? Pero hay algo muy interesante en esta historia. La primera muerte en la humanidad no fue la de Adán ni la de Eva. Fue la de un animal inocente, sacrificado por Dios mismo para cubrir su desnudez. Génesis 3:21. Este acto simbólico no solo marcó el inicio de la mortalidad, sino que estableció un patrón que se repetiría a lo largo de toda la historia bíblica: la vida restaurada a través del sacrificio. Aquí es donde empezamos a ver que la historia de Adán y Eva no es solo una historia de castigo, sino también de redención. Cuando Dios pronunció la sentencia de muerte sobre ellos, también dejó una promesa. En Génesis 3:15, Dios declaró que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Para muchos estudiosos, esta es la primera profecía sobre el Mesías, el Salvador, que vendría para vencer el poder del pecado y la muerte. Imaginemos por un momento a Adán en sus últimos días, un hombre que vivió siglos, que vio crecer a generaciones, que entendió el peso de su error, pero que también vio el amor de Dios manifestado de muchas formas. Habrá sentido paz al final de su vida. Habrá entendido que, aunque su historia terminó con la muerte, no era el final del plan de Dios. Cuando miramos nuestra propia vida,
encontramos el mismo patrón. Nos enfrentamos al dolor, a las pérdidas, a la incertidumbre del futuro. Lloramos la partida de seres queridos y en ocasiones nos preguntamos cuál es el propósito de todo esto. Pero la historia de Adán y Eva nos enseña algo fundamental. La muerte no es el final. Ellos fueron los primeros en experimentar la muerte como consecuencia del pecado, pero también fueron los primeros en recibir la promesa de que un día todo sería restaurado. Y esa promesa no era solo para ellos, sino para toda la humanidad. Si hoy estamos aquí, es porque seguimos formando parte de esa historia. La pregunta que debemos hacernos no es si la muerte es inevitable, sino qué hacemos con el tiempo que tenemos. Adán y Eva erraron, pero también aprendieron. Lloraron por su error, pero transmitieron a sus hijos el conocimiento de Dios. Aunque no pudieron volver al Edén, sí pudieron enseñar sobre un Dios que no los abandonó. Y aquí está la clave. Si la historia de Adán y Eva nos deja una lección, es que la vida no termina con la muerte. El pecado nos alejó de Dios, pero también nos dejó una promesa de redención. La muerte no es el destino final de quienes confían en Dios, porque hay una esperanza más grande, una que trasciende el tiempo y nos conecta con el propósito divino. Ahora dime, ¿cómo ves la historia de Adán y Eva después de todo esto? ¿Crees que su muerte tiene un significado más profundo? Déjamelo en los comentarios y quédate con nosotros, porque en la siguiente parte hablaremos del encuentro con Dios y de lo que realmente significa la victoria sobre la muerte. No te lo pierdas. La historia de Adán y Eva no termina con su muerte. De hecho, su muerte es solo un capítulo de una historia mucho más grande, una historia que nos lleva al corazón del propósito de Dios para la humanidad. Porque si hay algo que la Biblia nos muestra una y otra vez, es que la muerte nunca es el punto final en el plan divino. Cuando Adán y Eva fueron creados, tenían un destino diferente. No estaban destinados a morir. Dios los formó con sus propias manos, les dio su aliento de vida y los colocó en un paraíso donde la muerte no tenía poder. Pero el pecado cambió su realidad. A partir de su caída, la muerte se convirtió en una certeza, no solo para ellos, sino para toda su descendencia. Pero Dios, en su infinita misericordia, no los dejó sin esperanza. En el último momento de sus vidas, ¿cómo fue su encuentro con Dios? Aunque la Biblia no nos da detalles sobre su muerte, podemos imaginar que en sus últimos días, tanto Adán como Eva tuvieron un momento de profunda reflexión. Después de siglos de vida, habrán comprendido finalmente el alcance de sus acciones, habrán sentido la tristeza de haber perdido el Edén, pero al mismo tiempo la paz de haber visto la mano de Dios guiándolos en todo momento. Hay una tradición en textos antiguos como la vida de Adán y Eva, que nos da una imagen conmovedora de sus últimos días. En estos escritos se dice que cuando Adán estaba agonizando, Eva y sus hijos se reunieron a su alrededor, llorando y clamando a Dios. En su angustia, Eva recordó el Edén y rogó al Señor que tuviera misericordia de su esposo. Y en ese momento, Dios envió ángeles para consolar a Adán y llevar su espíritu en paz. Poco después, Eva también partió, y sus hijos los sepultaron juntos, en la primera tumba de la humanidad. Este relato no está en la Biblia, pero nos hace pensar, si Adán y Eva fueron los primeros en experimentar la separación de Dios por el pecado, ¿pudieron también ser los primeros en experimentar la paz de la reconciliación antes de partir? A lo largo de la Biblia, vemos que la muerte no es el final para aquellos que tienen un encuentro con Dios. Moisés murió, pero su comunión con Dios fue tan profunda que incluso después de su muerte apareció en la transfiguración de Jesús. El rey David murió, pero dejó un legado de fe y adoración que sigue vivo hasta hoy.
Incluso Job, en medio de su sufrimiento, declaró con certeza: «Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo». Job 19:25. Si Adán y Eva entendieron esta verdad antes de partir, si al final de su vida se reconciliaron con Dios y aceptaron su destino con fe, entonces su historia no es una historia de tragedia, sino de redención. Y aquí es donde esto se vuelve personal, porque la pregunta ya no es quién murió primero, Adán o Eva. La verdadera pregunta es, cuando llegue el día de nuestro último aliento, ¿cómo será nuestro encuentro con Dios? ¿Nos iremos con miedo e incertidumbre o con la paz de saber que nuestra vida tuvo un propósito mayor? Dios nunca dejó a Adán y Eva solos, los disciplinó, pero también los cubrió con su gracia. Les quitó el Edén, pero les permitió seguir adelante, construir familias, enseñar a sus hijos sobre él. No los destruyó en el instante en que pecaron, sino que les dio tiempo para aprender, para crecer, para buscar su presencia. Lo mismo ocurre con nosotros. Cada día que respiramos es un regalo, una oportunidad para acercarnos más a Dios, para entender su propósito, para vivir con la certeza de que la muerte no es el final. La vida de Adán y Eva comenzó con la presencia de Dios en el Edén, y aunque su historia fue marcada por el dolor y la pérdida, podemos creer que al final de sus días, su historia también terminó en su presencia. Ahora dime, ¿cómo imaginas tu propio encuentro con Dios? ¿Crees que la historia de Adán y Eva puede enseñarnos algo sobre nuestra propia vida? Déjame saber en los comentarios y no te pierdas la próxima parte, donde cerraremos este mensaje con una poderosa reflexión sobre la victoria de la vida sobre la muerte. No te lo pierdas. La historia de Adán y Eva no es solo una historia sobre el origen de la humanidad, sino también sobre el destino que nos espera a todos. Ellos fueron los primeros en enfrentar la realidad de la muerte, pero también fueron los primeros en escuchar la promesa de redención. A través de sus vidas, Dios nos dejó una gran lección. Aunque el pecado trajo la muerte, su amor nos ofrece la esperanza de la vida eterna. Imagina a Adán en sus últimos días, después de haber vivido 930 años. ¿Cuántas veces habrá pensado en el Edén? ¿Cuántas veces habrá deseado caminar de nuevo con Dios sin barreras? Eva, por su parte, también tuvo que enfrentar el peso de la mortalidad. ¿Qué habrán sentido en ese último suspiro? Arrepentimiento, esperanza, temor. Lo que la historia de Adán y Eva nos enseña es que la vida es pasajera, pero lo que hacemos con ella define nuestro destino eterno. No sabemos cuánto tiempo nos queda, no sabemos cuántos amaneceres más veremos, pero sí sabemos que cada día es una nueva oportunidad para acercarnos más a Dios, para buscar su propósito, para vivir con la certeza de que la muerte no es el final. Y ahora te pregunto a ti, ¿cómo estás usando el tiempo que Dios te ha dado? Si hoy fuera tu último día, ¿cómo sería tu encuentro con Él? ¿Estás viviendo una vida con propósito o sigues postergando la decisión más importante de tu existencia? Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero invitarte a hacer algo más. No dejes que estas palabras queden solo en tu mente. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto. Déjanos tu comentario. Dime qué piensas sobre la historia de Adán y Eva. ¿Crees que en sus últimos momentos entendieron completamente el plan de Dios? ¿Cómo ves ahora la muerte a la luz de esta historia? Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento de hacerlo. Cada vez que das me gusta y activas las notificaciones, ayudas a que este mensaje llegue a más personas. Recuerda que compartir la palabra de Dios también es un acto de amor y de fe, porque la gran verdad es esta: la muerte no tiene la última palabra.
Para aquellos que confían en Dios, la vida eterna nos espera. Que esta esperanza llene tu corazón de paz y de propósito. Y recuerda, lo más importante no es cuándo morimos, sino cómo vivimos antes de ese momento. Nos vemos en el próximo video.